Jehová, yo cantaré en mi vida a mi Dios. Cantaré mientras yo viva. Al Señor, alma mía, alaba al Señor. A Jehová yo cantaré, aleluya, a Dios, Señor, alma mía, alaba al Señor. Bendice al Señor, alma mía, alaba al Señor. Bendice al Señor, alma mía, alaba al Señor. Bendice al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. A mi alma y los mansos en esa vida. Jehová conmigo y exaltemos cantar su nombre. Y de todos sus hermanos bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Señor, dada por medio del profeta Isaías. Señor, si tanto te necesitamos, danos una desesperación para buscarte como María y José te buscaron cuando perdieron de vista al Señor. Pon una desesperación en nosotros para buscarte y encontrarte, Señor, con necesidad y desesperación. Porque estamos en tiempos de necesidad de ti, oh Dios. Ayúdanos, por favor, y perdónanos por no buscarte lo suficiente, Señor. Casó con la peor mujer, Señor, pero aún así Él dio todo lo que tenía por ella. Señor, así en la actualidad tú das todo por nosotros a pesar de nuestra inmundicia. Y aquí nos respondemos a ese amor tan incomparable, mi Dios. En nuestra inmundicia tú lo das todo y hasta tu propio Hijo diste por nosotros. He aquí, Señor, perdónanos y agradecemos ese amor tan grande como seas tuvo por esa mujer, Señor. Aleluya. Como fuego purificador y como jabón de lavadores. Señor, y en esta mañana venimos delante de ti transparentes, mostrándote que realmente hay suciedad en nuestras vidas e impurezas, pero suplicando a ese fuego purificador que nos purifique, y a ese jabón de lavadores que nos lave y nos limpie de nuestras maldades. Crea, oh Dios, en nosotros un corazón limpio. Purifícanos y lávanos, por favor, Señor. Purifícanos. Los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Solo a los que le esperan, los que esperan al Cristo, al Salvador, ellos lo verán en gloria. Los que esperan en el Señor y lo buscan recibirán esa gloria. Permítenos, Señor, ser de aquellos que te buscan en oración, que te buscan, Señor, en el lugar secreto, que te alaban, que te coronan, Señor, para poder ver tu segunda venida. Te esperamos, Señor.
santifícanos, Señor. Como el siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Alma tiene sed, el Dios vivo del cielo, mi salvación.
Espíritu de Dios. Tantos que son muchos los Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, mi Rey. Nadie como tú, mi Dios. Alabamos tu nombre y lo bendecimos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por venir, Señor, esta mañana y acordarte de los pobres, de los menesterosos, Señor. Gracias por acordarte de los inmundos, Señor. Gracias. Gracias por acordarte de María Magdalena. Gracias por acordarte de Zaqueo. Gracias por acordarte de Leví, Señor. Gracias por acordarte de la mujer samaritana, Señor. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias, Señor, por tener una compañía como la nuestra. Gracias, Señor. Sí, queremos ser como tú. Sí, tú eres el ejemplo. Tú eres el modelo, Señor. Aunque somos como Leví, el publicano, aunque somos como Zaqueo, el ladrón, Señor. Oh, aunque somos como María Magdalena, pero tu ejemplo está delante de nosotros para que seamos como tú, Señor. No importará nuestra inmundicia si tú nos cambias, Señor. Si tú nos cambias, Señor. Oh, no importará hoy, Señor, lo que seamos, sino lo que llegaremos a ser. Oh, gracias, gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias.
Gracias, Cristo. Gracias por no despreciarnos. Gracias por no abandonarnos. Cuánta oportunidad le diste a Judas. Cuánta oportunidad le diste a Judas. Nunca lo acusaste delante de los demás. Aunque tú sabías que él era el ladrón, Señor. Nunca lo avergonzaste en público, Señor. Tú querías que él cambiara, Señor. Oh, era demasiada su ambición. Era demasiada, Señor, la avaricia. Y nunca fue cambiado a pesar de que te miraba enfrente, Señor. Oh, que no se repita esa historia en nosotros. Señor, por favor. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. El domingo pasado comencé predicando en la epístola a los Efesios y hoy quiero continuar predicando en Efesios. Voy a pedirles que vayamos al capítulo 1, hermanos. Y vamos a leer del versículo 1 al 22. Para no leer solo yo, voy a pedirles que lo hagamos antifonalmente. Si usted no sabe lo que es antifonalmente, es que yo voy a leer el versículo 1 y toda la congregación lee el versículo 2. Luego yo sigo leyendo el versículo 3 y usted lee el versículo 4. Y así uno y uno, altercándonos. Dice la escritura de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús
que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Solo quiero hacer un paréntesis, quiero que note las repeticiones de las palabras en Cristo, en Él, en el amado, y que se repite varias veces. ¿Qué versículo me toca? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero esta mañana enfocarme en el tema del capítulo 1, y es el propósito de nuestra elección. En el versículo 4 San Pablo dice, según nos escogió, o sea, según nos eligió en Él, dice el apóstol San Pablo. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo, vamos a estar estudiando cuál es el propósito de nuestra elección. Es decir, hermanos, ¿para qué fuimos escogidos por Dios? ¿Cuántos fueron escogidos por Dios? Gloria al Señor. Antes de ver ¿para qué fuimos escogidos? Veamos quién es el que escribe la epístola. Bueno,
ya sabemos que es el apóstol Pablo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y yo quiero pasar unos minutitos en la introducción del apóstol Pablo. Desde el principio dice quién es Pablo. Desde el principio está diciendo quién es el autor de las cartas. Son diferentes a las cartas que nosotros hacemos hoy, ¿sí o no? Porque ¿dónde ponemos el remitente nosotros? ¿Sabe lo que es el remitente? El remitente es el que envía la carta. ¿En dónde escribimos nosotros quién es el remitente? Arriba lo escribe. Yo cuando escribo una carta, ¿y dónde firmo? Ay, entonces, hermanos, ¿qué pasa con ustedes? Cuando usted manda una carta, usted la firma, ¿sí o no? Abajo, ¿sí o no? Pero en el tiempo del apóstol Pablo lo escribían arriba. ¿Por qué cree usted que lo escribían arriba? Porque las cartas no eran hechas en papel. Las cartas eran hechas en rollo. Oiga, en rollo. Ellos cuando leían una carta tenían que ir desenrollando la carta. Entonces, para saber quién la había escrito, primero la persona tenía que escribir yo, fulano de tal. Y entonces el que está escribiendo la carta es el apóstol Pablo. Ahora, las cartas de aquel entonces se escribían en papiro. Eran rollos de papiro. El remitente o el que la enviaba se anotaba primero para que las personas supieran quién era el que escribía la carta, quién era el que le mandaba la carta. Ahora bien, San Pablo está hablando de su ministerio apostólico aquí en este versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo. El apostolado es un ministerio, es uno de los 5 ministerios que Pablo menciona, de hecho, en Efesios 4:11. Vamos ahí. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Óigalo bien, 5 ministerios que el Señor Jesucristo ha establecido. Estos 5 ministerios son los que componen la mano poderosa de Dios, de la cual nos habla el apóstol Pedro. El ministerio apostólico le da consistencia a la iglesia, pues son los apóstoles los que ponen el fundamento de una congregación, de una iglesia. Vea capítulo 2, vamos a estar usando la Biblia. Vea el capítulo 2 y versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Existen los apóstoles hoy en día? ¿Sí o no? Es una pregunta para todos. Si algún oyente estará viendo el video de hoy en alguna ocasión siguiente, y él estará preguntándose, y él estará diciendo, no existen los apóstoles, porque yo no conozco a alguno. Pero del que usted no conozca a ninguno, no quiere decir que no existan. Yo no conozco el virus el virus chino, yo no lo conozco. ¿Usted lo conoce? ¿Lo ha visto alguna vez en el microscopio? ¿No? ¿Cuántos lo han visto en el microscopio? Levanten la mano, ¿cuántos lo han visto en el microscopio? ¿Pero existe o no existe? El hecho de que usted no lo vea no quiere decir que no existe. Sí existe, porque hasta se han muerto algunas personas. Bueno, aunque tal vez no es por eso, sino porque ya estaban enfermos de otra cosa. Bueno, pero el tema no es ese. El ministerio apostólico viene siendo como el dedo pulgar de la mano que le da fuerza y agarre a la mano. En Efesios capítulo 4, en el versículo 11 al 15, Pablo nos dice para qué son los ministerios. Oiga, para qué son los ministerios, y nos dice hasta cuándo van a llegar a estar con nosotros esos 5 ministerios. Leámoslo.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito lo hizo? A fin, óigalo bien, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué es eso de a fin de perfeccionar a los santos? ¿Qué es eso? A fin de llevarlos a la perfección. No dice, no es eso, pues. A fin de perfeccionar a los santos. O sea, los 5 ministerios. Ese es uno de los temas del apóstol Pablo, y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice, a fin de perfeccionar el propósito de los 5 ministerios. Escríbalo si es que está tomando notas. El propósito de los 5 ministerios, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El propósito de esos, o sea, el propósito de la mano poderosa de Dios, es llevarnos a la perfección. Oiga, llevarnos a la perfección. Hermano, o sea que vamos a llegar a la perfección. Pues hombre, de eso es lo que le voy a hablar hoy. Sigamos. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto. Oiga bien, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya lo vamos a ver más adelantito. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Están aquí? ¿Qué es niño fluctuante? Gracias. Otra. Una persona que está siempre con dudas. ¿Será que estoy bien aquí? ¿Será que estoy mal? ¿No será que esto? ¿No será que fluctuante? Fluctuante como el dólar, ¿verdad? El dólar está fluctuante ahora, de que una vez vale más y otras veces vale menos. ¿Es así o no es así? Entonces fluctuante es, hoy está bien activo, hoy está bien fogoso, mañana está así todo decaído y que no quiere nada. A ver, ¿cuántos se identifican con esto? Son niños fluctuantes. Porque yo no puedo escribirles a ustedes, dice el apóstol Pablo, yo no puedo escribirle a ustedes cosas de adultos porque ustedes todavía son niños. Ahora bien, Pablo dice, para eso son los ministerios, para que ya no seamos niños. En otras palabras, para que nos dejemos de niñerías. ¿Cuáles son las niñerías? Hermano, yo no voy a ir a la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque el hermano fulano no me habla. Viera las caras que me hace y así pasa, mire. ¿Qué son esas cosas? Hace unos días prediqué acerca de eso, ¿sí o no? Portaos varonilmente. Portaos varonilmente. No está diciendo sean machos, no está diciendo eso. Sean hombres, quiere decir. Sean hombres en el sentido de lleguen a la madurez, ya sean hombres. Dejen ya de ser niños. Hay niños que son hombres. ¿Sí o no? Y todos los niños que terminan así niños son hombres. Las niñas son mujeres. No hay mediano, no hay intermedio, no hay intermedio. No me venga con eso usted, no me venga con eso. No hay intermedio, no hay. Entonces San Pablo dice, cuando está diciendo pórtense varonilmente, él está diciendo ustedes sean hombres, pero hombres en el sentido de la madurez. A eso está diciendo él. Y es a lo que el Señor quiere llevarnos. ¿Están conmigo? Es a eso que el Señor quiere llevarnos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y lo está diciendo en Efesios. Ahora bien,
Pablo dice apóstol. La palabra apóstol es una transliteración del griego apóstolos. O sea, la palabra en español es apóstol, pero en griego es apóstolos. Y esta palabra apóstolos viene de un verbo griego que es apostelein. Es la palabra apostelein. Y esto quiere decir enviar. Enviar. Pablo dice, yo soy un enviado. Y en el uso que se da en el Nuevo Testamento, esa palabra armoniza con la palabra del Antiguo Testamento de un mensajero especial. Vamos a ver el mensajero especial en Ezequiel capítulo 2. Vamos a Ezequiel. Yo no quiero que usted se me duerma y por eso le digo que vaya a la Biblia. Ezequiel capítulo 2. No sé cuál de estos vasos es mío. Si el director. ¿No tomaste? Ah, no tomaste. Ya se enfrió. Bueno, sigamos estudiando. Sigamos, volvamos al tema. ¿Qué les iba a mostrar ahorita? ¿Y por qué les mencioné Ezequiel 2? Para ver quién es un enviado. Vamos a ver quién es un enviado. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 2, versículo 3. Ezequiel 2, 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío. Hijo de hombre, yo te envío. Es un enviado. Ezequiel es un enviado. Yo te envío a los hijos de Israel. Mire a dónde lo envía el Señor a uno. Vea a dónde lo envía el Señor a uno. Yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Vea, Efesios 2, Efesios 1 otra vez. Efesios 1, regresemos a Efesios 1. Todavía estoy en la introducción de Efesios. No he entrado al tema. Pablo está diciendo, Pablo, ya vimos quién es Pablo, apóstol, o sea, enviado de Jesucristo. Pero aquí hay una cosa muy importante que quiero que veamos. Por la voluntad de Dios. Nadie entra al ministerio por su propia voluntad. ¿Cómo dije? El que entra al ministerio por su propia voluntad, también por su propia voluntad saldrá del ministerio. Un consejo: si te puedes escapar del ministerio, escápate. Pero si Dios ya puso sus ojos sobre ti, aunque hagas la de Jonás, Él te encontrará. Si tú has sentido que eres llamado al ministerio por Dios, algunos de los hermanos aquí, algunos de los jóvenes han sentido que son llamados, que tienen un llamado al ministerio, es mejor que vayas. Si no, el Señor va a comenzar a buscarte y dime si no te va a encontrar. Te encuentra. Te encuentra. Ahora, regresemos a Ezequiel. ¿Por qué estoy usando Ezequiel? Porque Ezequiel fue enviado. Vamos, regresemos. Ezequiel capítulo 2. Gracias a Dios, aquí hay pastores hoy. Hay ministros del Señor aquí hoy. Y algunos que podrían ser ministros. Tal vez hay niños que van a ser ministros. Oh, qué bueno, qué lindo fuera. Qué lindo fuera que salieran ministros de esta congregación, ¿sí o no? No les da mucho gozo.
Ustedes los más que quieren que sean abogados, que sean médicos, que sean policías, que sean bomberos. Está bien que sean. Pero ¿quisieras que un hijo fuera pastor? No, dígame la verdad, hermano. Bueno, si no hay otra cosa, dice. 2:6. Tremendo. Cuando el Señor lo envía a uno, hermano. Es tremendo cuando el Señor lo envía a uno. Es tremendo eso. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos. Oiga, cómo compara la congregación de Israel. Y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Escúcheme bien, hermano. Es el llamamiento al ministerio hecho por Dios lo que nos ayuda a mantenernos en el ministerio. Cuando las pruebas vienen, es lo que nos mantiene de pie todavía. Aun cuando todos nos han abandonado, aun cuando todos están en contra nuestra, el llamamiento de Dios es lo que nos mantiene de pie, hermano. El hombre de Dios es aquel en quien Dios ha puesto sus ojos. Y es aquel a quien el Señor va a respaldar por la sola razón de que Él lo llamó y a qué lo obedeció. Al que Dios ha llamado, también lo respalda. Oiga bien. Cuando fuimos con mi esposa a pastorear a la segunda iglesia a donde fuimos a pastorear, no conocíamos Ministerio Hebrón todavía. Me pidieron si podía pastorear una iglesia. Tenía como aproximadamente unos 250, 300 miembros de esa congregación. Ese pastor había sido, el pastor de ahí había sido un pastor muy famoso en mi tierra. Cuando yo llegué, el pastor general me había dicho que yo tenía la autoridad de poner a los ancianos que a mi juicio yo creyera que eran maduros. Y vengo yo y pongo a los ancianos, yo los nombro, yo nombro a los ancianos. Hermano, quiero que usted sea anciano de mi congregación y que usted me ayude, sí. Y así escogí, no recuerdo si eran 5 o 3, no recuerdo mucho cuánto era. Eso fue cuando yo tenía apenas 28 años. Oiga, 28 años. ¿Sí esa edad tenía? Menos. Bueno, dejémoslo en 28 a los hermanos. Dejémoslo en 28. 25, wow. En 28 se los dejo. Y un día, yo empecé a ver como que me tenían envidia. Yo empecé a ver como que ellos decían, este es un muchacho, este es un hipote, como dicen los hermanos de Honduras. Este es un huirro. Y dijeron, ¿cómo nos vamos a someter a él? Y empezaron a hacer la guerra. Y un día, ¿qué cree usted? Se levantan y me dicen, por algo que acusaban a mi esposa, dicen, vamos a poner en disciplina a su esposa, a la esposa del pastor. Ellos la iban a poner en disciplina por algo que ellos decían que ella había dicho y que no era cierto. Vengo yo y para mostrar mansedumbre o tontera, no sé qué sería en ese caso, porque a veces a la mansedumbre también le llaman mensedumbre. Y digo, está bien, pero le dije, pero no lo voy a decir a la congregación.
No, que usted tiene que decirlo y que no sé qué. Imagínense, ancianos que yo había puesto, hombres de mi confianza. Ella no había hecho nada malo. Pero el Dios de los cielos lo estaba permitiendo para demostrarme a mí que cuando un hombre es llamado, Él lo respalda. Uno de estos hombres, a los pocos días, el hombre cayó enfermo. Enfermo. No se sabía de qué estaba malo el hombre. Había dejado de ir a la iglesia, él, peleándose conmigo, se había ido. Y estando enfermo, ya casi para morir, me manda a llamar. Pastor, quiero hablar con usted. Me mandó a llamar, creo que la esposa. Me llegó a buscar a la casa. Si hubiera sido más carnal, le hubiera dicho no, que venga él. Yo sé que él estaba enfermo. Llego a la casa y el hombre, hermanos, era un esqueleto cubierto de piel. No se le oía la voz. Y el hombre me le acerco. Estaba en una cama viejita. Y me dice: pastor, gracias por venir. Estoy muriendo. Quiero pedirle perdón por lo que hice. Yo le digo: hermano, lo perdono. Claro que lo perdono. Y voy a orar por usted. Sí, hermano. Gracias. ¿Y sabe qué? Oré. Le dije: Señor, llévatelo. No le dije. Señor, o te lo llevas o te lo mando. No le dije eso. Dije: Señor, por favor, sánalo, hermano. Sánalo, por favor. Y me fui. Mi sorpresa es que a los 8 días el hombre ya estaba en la iglesia. El Señor lo sanó, el Señor lo liberó. Pero el otro comenzó enfermo. Nunca me mandó a llamar. Nunca lo volví a ver hasta años después. Se fue de la iglesia. Se fue peleando conmigo. ¿Sabe una cosa? Debido a una enfermedad, el hombre comenzó a perder la vista. ¿Y sabe qué? Quedó ciego. Quedó ciego totalmente. Yo no sé si todavía vive, no lo sé si todavía esté vivo, pero la última vez que lo vi, él andaba así. Y cuando oyó: hermano Mario. Sí, hermano, soy yo. Ay, hermano Mario, qué gusto me da verlo. Qué gusto me da verlo, pobrecito, ¿verdad? Hermano, a mí también me da gusto verlo. Nunca me dijo: perdóneme por lo que yo hice. Mire, una palabra mágica, una palabra que trae paz, una palabra que trae armonía, es la palabra perdón. Úsela en su casa, úsela en relación con su esposa, úsela en relación con sus hijos, úsela en relación con los demás hermanos de la iglesia. Perdón, una palabra mágica. Es preciosa esa palabra, trae paz, trae armonía esa palabra. Aprenda a usarla, aprenda a usarla. ¿Cuántos la usan continuamente? A ver, ¿cuántos la usan continuamente? Entonces les gusta ofender a la gente.
No quiero aprovecharme, ni tampoco quiero llevar agua a mi molino. Pero déjame decirte, no te pelees con tu pastor. No te pelees con tu pastor. A él Dios lo llamó. Dios lo llamó. Si has de cambiarte de iglesia, debes de salir de esa iglesia en paz. Si es que un día te vas a ir de aquí, no te vayas peleando. No se podrá cumplir aquello que dice: donde me plantes, floreceré. Si te vas peleando, hermanos, vete con la bendición, vete en armonía si es que te vas a ir, porque no prosperarás espiritualmente. Podrías prosperar económicamente y tener carros y tener casas y tener muchas riquezas, pero espiritualmente estarás seco, porque dice que los rebeldes habitarán en tierra seca. Pablo era apóstol porque esta era la voluntad de Dios para él. Oigan, hermanos, era la voluntad de Dios para la vida de Pablo, el que él fuera un apóstol. No todos seremos apóstoles. ¿O son todos apóstoles? Dice el escritor de Corintios, ¿verdad? El mismo Pablo. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Profetizan todos? ¿Hablan todos en lenguas? No todos seremos apóstoles, ni todos seremos profetas, ni todos seremos evangelistas, ni todos seremos pastores, ni todos seremos maestros. Seremos aquello que el Señor quiere que seamos. Quizás su voluntad es que tú solamente seas miembro de la congregación con alguna función en el cuerpo de Cristo. Porque si eres miembro del cuerpo de Cristo, Cristo no tiene ningún miembro de su cuerpo atrofiado. ¿Están aquí? ¿Estás aquí? Si eres miembro del cuerpo de Cristo, tienes que tener una función, ¿sí o no? ¿Pero estás funcionando? Hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen que las amígdalas. ¿Cuántos de ustedes han oído decir que las amígdalas no sirven para nada? ¿Cuántos de ustedes han oído decir eso? Y dice: mire, ¿sabe qué, señora o señor? Yo se las voy a volar, porque mire, las amígdalas no sirven para nada a usted. Como le dicen a la mujer: mire usted, la matriz no sirve para nada más que solo para tener hijos. Si ya tuvo los hijos que quiso, ahora se la vamos a volar, señor. ¿Cómo que se la vamos a volar? Para algo sirve la matriz, no solo para tener hijos. Es que algunas personas dicen: mire, huélese las amígdalas, ustedes no sirven para nada. ¿Quién dice que no? Todo lo que el Señor hizo en nuestros cuerpos, y lo hizo con una función. Hasta estos vellos que usted se quita, hermana. No estoy diciendo que sea pecado, pero hasta estos vellos, mire, estos vellos, que son tan bellos, ya sí, puro poeta, tienen una función. Tienen una función. ¿Para qué son estos vellos, hermano? A ti te hablo. ¿No sabes? Pero ahí te los dejas, ¿verdad? Sí, hermana, me decía. Para que el sudor de la frente, cuando el Señor dijo: con el sudor de tu frente ganarás el pan, Él dijo: para que no te caiga el sudor en los ojos. Pero algunas veces, cuando es demasiado el sudor, caen ahí, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, hasta estos vellos, perdóneme, hasta estos vellos que uno tiene aquí, por supuesto que no por eso se los va a dejar de este tamañote, ¿verdad? Perdóneme, usted dirá: bueno, ¿y ese pastor qué? ¿Comió payaso hoy o qué?
Solo le estoy mencionando que el apóstol Pablo, pues el Señor lo escogió para que fuera el apostolado, ¿sí o no? Para que fuera un apóstol. Y que no todos seremos apóstoles, no todos seremos profetas, ni todos seremos evangelistas, ni todos seremos pastores, ni todos seremos maestros. Pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos una función. Yo le invito para que usted averigüe, hermano y hermana, cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Averígüelo. Si usted no está funcionando, algo anda mal en usted. Pero volvamos. Era apóstol por la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo reconoce que es Cristo quien establece los ministerios. Ahora, esa era la introducción. ¿Cuánto tiempo llevo ya? ¿No se acuerda a qué horas comencé a predicar? ¿Media hora llevo? Gracias, hermano. Es que yo le he dicho al hermano John, no te pases de 40 minutos. Pero ¿cómo yo me voy a pasar de 40? Si no me van a comenzar a cantar aquel canto que dice, ¿cuál? ¿Cómo dice el canto? Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirva. Bueno, entremos ahora a la materia de la epístola a los Efesios. Que Dios me ayude, hermano. Que Dios me ayude. Veamos. Ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 2, todavía estoy en el versículo 1, ahora veamos el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Oiga, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Oiga, ¿cuándo fuimos escogidos? Pero fuimos escogidos en Él. ¿Y para qué fuimos escogidos? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es el propósito de Dios al habernos elegido? Oiga, ¿cuál es el propósito de Dios al habernos elegido? ¿Ah? Todo lo que Dios hace, lo hace con algún propósito, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo lo que Dios hace o todo lo que Dios permite, lo hace o lo permite con un propósito. Nada, absolutamente lo toma a Él por sorpresa. Nada. Nada lo toma a Él por sorpresa. ¿Qué pretende Dios alcanzar con nuestra elección, con habernos elegido? ¿Qué pretende Dios hacer, hermanos? ¿Cuál es el propósito? Propósito es el objetivo que se pretende alcanzar. ¿Qué pretende Dios alcanzar al habernos elegido a nosotros? ¿Qué pretendía? ¿Qué quería Él lograr al habernos escogido a nosotros? Vea, hermano, aquí el apóstol Pablo todavía no nos lo ha dicho, pero hay algo que Él quiere enseñarnos, pero no nos lo dice de golpe. Como un gran escritor que mantiene el interés de sus lectores, Él no dice de una vez el propósito de Dios para nosotros, no lo dice de una vez, pero sí lo comienza a mencionar. Versículo 11, 1:11, por favor, ¿puede ir conmigo ahí?
¿Me lo pueden poner aquí? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí Pablo ya nos está mencionando, hay un propósito. Hay un propósito para ti en haberte salvado. Y eso es lo que vamos a descubrir, si no hoy, el otro domingo. Oiga lo que dice el versículo 18. Oiga lo que dice el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la esperanza a la cual Él os ha llamado. Oiga, ahí está Él, ¿pueden ver ustedes eso conmigo? Él ya está ahí introduciendo el tema, Él va así como calmadito, Él va calmado. ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Sí? Por favor, pero díganme que sí o díganme que no. No se queden solo viéndome. Un maestro, un predicador, un pastor, quien sea, necesita que la congregación también responda. Haga así o haga así, para que yo pueda ver. Entonces en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Oh, hay una esperanza, hay un propósito. Oiga, capítulo 3 y versículo 10. Capítulo 3 y versículo 10. Y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Otra vez se menciona propósito. Otra vez lo menciona, la palabra propósito. ¿Y cuál es el propósito? 4:13. ¿Cuál es el propósito? Todavía no nos lo dice en los primeros capítulos, ahora nos lo dice en el capítulo 4 y versículo 13. ¿Cuál es el propósito de Dios al salvarnos? Amén, ahí está clarísimo, hermano. Hermano, Dios no te salvó solo para llevarte al cielo. Dios no te salvó solo para llevarte al cielo. El cielo es una bendición secundaria. Algunos dirán, ay hermano, yo creí que para eso nos había salvado. No, hermano, no. Él no te salvó para eso. ¿Y entonces para qué te salvó el Señor? Para demostrarle a todas las generaciones venideras y para demostrarle a su propio enemigo esto que dice el versículo 13 de Efesios 4: que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Es el propósito de Dios. ¿Está claro? Es el propósito de Dios llevarnos a la perfección. Aunque su carne diga, yo a la perfección no creo, hermano. Que yo deje de pecar, no lo creo, hermano. Él quiere llevarnos a la perfección, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Lo vamos a ver más adelantito, lo vamos a ver, porque Pablo habla de esto
de una forma un poquito diferente. En esta epístola a los Efesios y en la otra epístola teológica, a ver, ¿cuántos vinieron hace 8 días? ¿Cuál es la otra epístola teológica de Pablo? Romanos. ¿Por qué son estas dos cartas bien teológicas? ¿Por qué? Enseñan doctrina. ¿Quién dijo eso? Gracias, hermano. Enseñan doctrina. Y las cartas estas no fueron escritas para responder algunas preguntas que tenía la congregación, ni para resolver problemas de la iglesia. Estas dos cartas, ya dijimos, son teológicas porque Pablo tuvo tiempo para escribirlas y está explicando muchas cosas, y son de las cosas que él explica aquí en Efesios. Entonces, en la epístola a los Romanos y en la epístola a los Efesios es donde Pablo es más claro al hablar del propósito de nuestra elección. Vamos al 1:3. Bendito sea el Dios y Padre. Mire con quién comienza él. Él empieza con la divinidad. Él empieza con la divinidad, con Dios el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir, no dice que nos va a bendecir, dice que nos bendijo. ¿Qué quiere decir eso? Ya somos bendecidos, ya estamos bendecidos. Entonces, que nos bendijo con toda bendición espiritual, oiga bien, en los lugares celestiales en Cristo. Las primeras de las bendiciones que Pablo menciona aquí, ¿cuál es la primera de las bendiciones que él menciona? No, dice ahí que nos bendijo. ¿Cuál es la primera de las bendiciones que Pablo menciona a los Efesios? Versículo 4, que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para una cosa. ¿Para qué fuimos escogidos? Para que fuéramos santos. La primera de las bendiciones que Pablo menciona aquí es que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, santos y sin mancha delante de Él. El versículo 4 nos habla de la doctrina de la elección, pero no en referencia a la salvación. Oiga, no está hablando de la salvación, está hablando de qué? De la perfección. Está hablando acerca de la conducta, de nuestra conducta para que fuéramos santos, para un estado perfecto que un día cada cristiano obtendrá. Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha, como Cristo. Por eso, primera de Juan 3:2, ya casi termino, hermano. Solo téngame paciencia un poquitito. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver, ¿cuántos son hijos de Dios? Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y qué es lo que hemos de ser? Dice lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste. Bueno, ya no va a pasar más tiempo en esto, ya ustedes han oído mucho de esta enseñanza, pero es lo mismísimo que dice Romanos 8:19. ¿Me puede poner Romanos 8:19 aquí en la pantalla, por favor? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Y sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué seremos? Semejantes a Él. Mire, Pablo, de lo que Pablo les está hablando. Yo sé que esta doctrina, hermanos, para algunos de ustedes ya es una doctrina que ustedes ya saben. Pero hay hermanos nuevos en la congregación que todavía no saben. Y es para ellos, usted tiene que tener paciencia, como cuando a usted lo mandan a cuidar a su hermanito chiquito. Usted ya come chicharrones, pero al chiquitillo, al bebecito de 6 o 7 meses, usted no le puede dar un chicharrón, ¿verdad que no? Usted le tiene que dar papilla, le tiene que dar, ¿cómo se llama? Puré, o le tiene que dar nestum, compota, tiene que dar compota. Para algunos lo que yo estoy enseñando aquí es compota. Ellos quieren chicharrón. Pero para los que no saben, esta compota está rica. Voy a terminar mejor de una vez, hermano. No voy a dejar. ¿O quiere para llevar? To go for here. Bueno, dice que nos escogió. Tú fuiste elegido para llevar una vida santa. Para eso fuiste elegido. Y tú dirás, al verte a ti mismo, dirás, pastor, pero a mí me hace falta todavía. ¿Cuántos podrían decir eso? Mejor no levante la mano, no levante la mano. Pero ¿cuántos pueden decir, pastor, a mí me hace falta mucho todavía? Pero yo estoy persuadido de esto. Yo estoy persuadido de esto. ¿De qué? De que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo? En el día de Jesucristo. Ahí está refiriéndose a eso el apóstol Pablo. Algunos creen que está hablando del día de Jesucristo, es el día cuando Él aparezca. No, no, no. Está hablando del día de su venida, cuando Él venga y sea manifestado. Yo estoy convencido de eso. Yo creo que Dios va a hacer la obra, pero no va a hacer la obra en cualquier creyente. ¿Saben por qué no la va a hacer en cualquier creyente? Por favor, entiéndame esto. No la va a hacer en cualquier creyente, porque hay creyentes que están contentos con la vida pecaminosa que están llevando. Y saben una cosa, el Señor ya ha estado dándole victoria a muchas vidas. Tal vez en aquellas áreas tan débiles de tu vida, el Señor te ha estado dando victoria. ¿Sabes por qué es? ¿Saben? Bueno, no conteste, porque tal vez usted dirá, si contesto, van a pensar que yo tengo un área débil. Pues si todos tenemos un área débil.
Pero yo le voy a decir una cosa, una clave para que Él obre y no te deje y no pase de largo. Es que tú no estés contento con esa vida que estás llevando. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es el pecado que más te asedia? ¿Cuál es el pecado que más quieres evitar? Pero es el pecado que más te atrae. No me lo digas. No te estoy preguntando para que me lo digas. Solo para que reflexiones. ¿Cuál es tu pecado? ¿Será que eres? Espero que nadie se ría porque es una debilidad tal vez de alguien. No sé. ¿No será que eres de aquellos que todo aquello que está mal puesto te lo embolsas? Y nadie se ha dado cuenta. Ahora debes de tener cuidado porque ahora tenemos cámaras. Pero tal vez esa es tu debilidad, hermano. Quizá tu debilidad es ver inmundicias en el internet. He dicho, pastor, he orado muchas veces para que Dios me libere. Pastor, no sabe cuántas veces he llorado para que el Señor me libere de esto. Te tengo una noticia. Ya estás calificando para ser candidato, para ser transformado. Ya estás calificando. El Señor solo va a cambiar aquellos que anhelan ser cambiados. Aquel que vive feliz en el fango, tal vez ni oveja es. Cuando una oveja cae en el fango, esa es la diferencia entre una oveja y un cerdo. Cuando una oveja cae en el fango, en el lodo, ¿qué hace la ovejita? Quiere salir. Quiere salir. Y brama. Y dice, pastor, pastor, ayúdeme. Y tal vez el pastor físico no te puede ayudar, pero el pastor celestial sí. Si caes en el fango, tienes que clamar, tienes que buscar ayuda, tienes que pedir que Él te libere. Pero el cerdito, cuando cae en el fango, ¿qué dice? Qué vida como para que fuera eterna. Qué fango más precioso. Hasta huele, dice, para él, pero apesta. Y él está allí. Se relaja. Y luego se da vuelta. Él está disfrutando. Yo espero que las ovejas me estén escuchando. Hay esperanza para ti si deseas ser cambiado. Él no va a cambiar a aquellos que no desean ser cambiados. Él no los va a cambiar. Él solo va a cambiar a aquellos que vienen ante Él y llorando le dicen, Señor, otra vez.
Mira, ¿cuándo vas a liberarme? Hermanos, viene ese día. ¿Y sabe qué? Usted ya está predestinado para eso. Es lo que dice ahí en el versículo 5. Usted una vez vino a Cristo. Una vez usted ha venido a Cristo. Una vez usted ha nacido de nuevo. Usted ya está predestinado. ¿Para qué? ¿Sí me están captando o no? ¿O estoy solo? Una vez usted ha venido a Cristo, una vez usted lo ha recibido como su Salvador, una vez Él ha comenzado en usted a hacer la obra, usted ya está predestinado. ¿Predestinado para qué? Para lo que sigue. Dice predestinados para la adopción. Y esa es la palabra preciosa, hermano. Esa palabra adopción es la palabra griega huiotesía. Y esa adopción que se menciona aquí, hay congregaciones que enseñan que nosotros somos hijos adoptivos. Les iba a hacer la pregunta que les hice ayer a los hermanos, pero ¿cuántos de ustedes son hijos adoptivos? Ahora ya no responden, que ya saben. Nosotros no somos hijos adoptivos. Somos hijos por nacimiento. Nacimos en la familia de Dios, en esa familia ya nacimos. Nosotros somos hijos no por adopción, de esa adopción que se hace en las cortes. Resulta que esa adopción de la cual Pablo habla, que es la huiotesía, para que lo entendamos bien, no es aquella en la cual se coloca a un niño como miembro de la familia por haberlo hecho legalmente, sino que esta huiotesía es algo que sucederá. Por eso dice allí, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. Es algo futuro. Y ahorita, por favor. Ya, ahorita. Y esta huiotesía es solamente para aquellos hijos que han nacido de nuevo. ¿Y qué quiere decir eso? Oiga, lo que quiere decir eso, el concepto de la huiotesía, oiga bien, significa colocar a un hijo que ha llegado a la mayoría de edad, un hijo que ya llegó a la mayoría de edad, ahora se le da a ese hijo, se le coloca como un hijo adulto. Ellos hacían fiesta cuando un hijo llegaba a la adultez. ¿A qué edad se llega a la adultez aquí? A los 21 años, ya es adulto, ya es adulto. Por supuesto que en la cultura romana, un joven era alguien que tenía más o menos, tal vez no voy a ser muy exacto, pero era alguien que tenía más o menos la edad de 28 a 50 años. Un adolescente era alguien que tenía menos de 28 años.
menos de 28 años todavía era considerado adolescente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Póngase de pie, por favor. Es colocarnos como hijos maduros. Y cuando Él nos coloque como hijos maduros, será cuando nosotros lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, gracias por habernos escogido, desde antes de la fundación del mundo para ser, Señor, hechos a tu imagen. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, gracias. Quisiera que cantáramos este canto. Cuánto anhelamos la venida de nuestro Rey. Esta predicación tiene que ver con la predicación que pasamos el jueves. Tiene mucho que ver. Y quizá sea una explicación. No lo hice con ese propósito. Aún antes de haber sabido de esa predicación, yo ya había comenzado a estudiar Efesios para explicar todo esto que Pablo nos dice aquí y hablar de la huiotesía. Y es algo que se nos predicó el jueves en el mensaje del hermano Marvin. Esto que yo estoy enseñando hoy tendrá un cumplimiento pronto. El hermano Marvin dice las fechas. Yo anhelo eso. Yo anhelo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Como dice él, será una compañía. ¿Cómo va a ser? Va a ser glorioso, hermanos. Creo que el anticristo no podrá resistir la unción que tendrá la iglesia. Pero ya oíste que para ser tomado como candidato, ¿cuál es la condición para ser tomado como candidato? ¿Sí lo dije? ¿Cuál es? ¿Cómo? No estar contentos con la condición en la cual estamos,
Si tú estás contento con esa condición, Él no te va a cambiar. Tú no estabas contento con tu condición antes de venir a este país. Por eso te viniste. Hablo a la mayoría, tal vez no todos. Hiciste todo lo posible para llegar. Y aún hoy todavía muchos están haciendo lo posible de llegar. No estaban bien en la condición en la cual estaban en sus países. Entonces, la condición para llegar a esa huiotesía es que no estemos contentos con la vida que llevamos. Pero si estás contento, Él te va a dejar ahí tranquilo. Yo no quiero que me quede, yo no quiero que me deje ahí. Yo quiero que Él me cambie. Todavía hay cosas horribles en mi vida. Cantemos ese canto. Cuánto